Salmos 18. Salmo 18. Al versículo 10. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia de Jesús dice: la iglesia de Jesucristo dice: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y el clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Gloria a Dios. Usted ha escuchado dos cosas impactantes en estas 2 noches. Y dirá: qué hermoso es que Dios use a un joven. Mis padres son pastores. Ellos me instruyeron en el camino de Dios. A los 17 años recibí el bautismo del Espíritu de Dios, el investimiento del Espíritu Santo, y recibí la palabra profética de predicar la palabra de Jesús. Ya que a los 15 años yo pacté con Jesús, porque Él me sanó del corazón. Y a los 17 años empecé a predicar su palabra. Tengo 5 años predicando la palabra dentro de México y fuera de México. Hemos viajado aproximadamente a 9 países llevando la palabra de Dios. Y sabe algo, yo para venir aquí estuve clamando a Dios, orando a Dios, porque no nos podemos dirigir por nuestra propia voluntad, sino ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Y antes de llegar aquí, el Espíritu Santo me dijo: irás a Venezuela, porque ese será el inicio de lo que tus ojos mirarán, del avivamiento que tus ojos mirarán. Yo miré en visión el mundo y pude ver que un fuego iba entrando, parecido a una lava, iba entrando sobre el mundo. Y el Señor me dice: el avivamiento ha empezado en Latinoamérica. El avivamiento ha empezado en los países latinos. Es el avivamiento que ya ha entrado sobre esta tierra. Y hermoso lo que Dios hacía en mi vida. Iba a predicar la palabra, viajaba a otros países, a otros estados. Y cuando Dios me entrega el pastorado, hace como 1 año y medio que me entrega el pastorado en mis manos, en el estado de México, yo empecé a sentir un dolor en la parte de mi pulmón izquierdo. Y ese dolor me causaba debilidad. Yo recuerdo que yo decía: esto es una molestia para mí. Llegaba a predicar la palabra de Dios, pero no podía estar mucho tiempo parado porque era molestia para mí. Y ese dolor se iba regando por otras partes del cuerpo. No podía estar sentado porque ese dolor era molestia para mí.
Todo esto empezó con un dolor. Y yo recuerdo que después era el corazón. Yo decía, pero si Jesús ya me sanó del corazón, si Jesús ya me sanó del corazón, yo cancelo todo pensamiento y obra de las tinieblas. Porque lo que Dios hace, lo hace perfecto. Él no deja nada a medias. Acudí al médico, me hizo estudios del corazón, 2 electrocardiogramas y salió limpio. Me hace estudio de los pulmones, del tórax y salió limpio, todo estaba bien. Yo decía, ¿qué es lo que está sucediendo? Después eran dolores en el estómago. El médico no me encontraba nada, estudios sanguíneos y todo salía limpio. Pero ¿qué está sucediendo?, le decía el Señor. Y después de aquello se me venían pensamientos de miedo, pensamientos de muerte. Habían voces que me decían, tú te vas a morir, tú no vas a vivir. Empezaba a ver un vacío en mi corazón, una soledad en mi vida. Aún así yo predicaba la palabra, hablaba de Jesús. Me paraba en un altar y decía, Jesús sana. Y habían testimonios de varias almas que decían, Jesús me sanó. Habían almas que decían, el vacío que sentía en mi corazón, Jesús lo llenó. Y yo cuando me paraba en un altar sentía fuerza como la del búfalo. Sentía fuerza de Dios sobre mi autoridad. Pero cuando dejaba el micrófono y yo tenía que regresar a mi cuarto, sentía un vacío, sentía una tristeza. Yo lloraba. Yo decía, nadie me entiende. ¿Qué está pasando dentro de mí? Me siento como solo, me siento como aislado. Me siento como con miedo, como con temor. Y yo en una oración le dije, Señor, todos dicen que tú sanas y sé que tú sanas, pero yo predico de que tú sanas y tú sanas a los enfermos, pero yo me siento enfermo, no sé qué es lo que tengo. Yo predico que tú llenas el vacío en los corazones, pero cuando yo llego a mi cuarto, yo me siento vacío de mi corazón. Yo predico de que tú te llevas toda tristeza, pero cuando yo llego a mi cuarto, yo me siento triste. Yo predico que tú echas fuera todo miedo, pero cuando yo estoy solo yo siento miedo. Me sentía vacío y sentía que Dios no me escuchaba. Ese era mi sentir. Y pasaban los meses y la situación física en mi cuerpo empeoraba. Recuerdo yo que de momentos íbamos de viaje y yo caí en una debilidad extrema. Que esa debilidad extrema me llevaba a ir a una clínica en urgencias. El hermano que me acompañaba a veces me llevaba a clínicas. Yo ya muy débil inconscientemente. Y llegaba al médico y el médico me decía, tú estás sano, tú estás bien, no tienes nada. Y yo recuerdo que yo en las noches lloraba. Todo esto me estaba robando la paz. Todo esto me estaba robando el gozo. El gozo ya no lo sentía. Y por las noches yo lloraba y le decía, Jesús, no entiendo qué es lo que hay dentro de mí. ¿Qué es lo que está dentro de mí? Llegué una vez a una clínica. Fuimos urgentemente. Y me dijo el médico, ¿verdad que tú no duermes? Y yo le dije, yo no he podido dormir. Llevo meses sin poder dormir. Y el médico me dijo, te vamos a poner un sedante para que tú puedas dormir. Pero ese medicamento tan fuerte no me hizo nada. Y el diablo me amordazaba, me amedrentaba y me decía, ¿a dónde está tu Dios? ¿A dónde está tu Jesús? ¿A dónde está el poder de tu Jesús? Si Jesús dijo que iba a estar contigo y ya Jesús ya no está contigo, Él se ha alejado de ti. Esa era la voz del diablo, la voz
de vuestro adversario, porque el diablo no ha venido sino para hurtar, matar y destruir, para robarse el gozo, para robarse la paz. Pero la palabra también dice que Jesús vino para dar vida y vida eterna, vida en abundancia para todo aquel que en él cree. Para llegar a este país pasamos muchas pruebas en México. Creo que ha sido el país con el que he recibido más pruebas y ataques mentales para yo poder llegar aquí. Aún el enemigo usó sus influencias para amordazarme, para atemorizarme de yo poder llegar aquí. ¿Sabe por qué? Porque este mensaje que yo te estoy compartiendo es la primera vez que lo comparto, porque vengo con una orden del cielo de compartirlo. Y tal vez muchos van a juzgar, a criticar este mensaje, y a muchos les va a edificar. Porque el hermano Diego Ortiz, si predica que Jesús sana, él iba al médico. ¿Sabe usted que tenemos una humanidad dentro de nosotros? Somos humanos. Cuando le llegó una carta de muerte a Elías, cuando le llegó esa carta de muerte a Elías en sus manos, que Jezabel lo perseguía para matarlo, Elías huyó y se escondió. ¿En dónde? Se escondió en una cueva. Y tal vez muchos criticaron a Elías. No fue ese el profeta que estuvo frente a más de 400 profetas de los Baales e hicieron un reto, y su Dios le respondió, y su Dios mandó fuego del cielo y consumió a los Baales y dejó en vergüenza a los Baales. No es ese el profeta de fuego, el profeta que cuando le habla a Jehová, Jehová lo escucha y lo respalda. A pesar de que Elías había hecho grandes hazañas, Elías se escondió, tuvo miedo porque era carne, era humano, porque tenemos una parte humana nosotros. Y Elías se escondió. Y muchos dirán, ¿no es ese Diego Ortiz el que predica que Jesús los sana? El que dice a los enfermos que Jesús los ha sanado. El que dice que miró a Jesús en un encuentro y mira, está predicando que buscaba la clínica, que iba al médico. ¿Sabes algo, hermano? Porque yo oraba a Dios y Dios estaba en silencio. Dios no me respondía. Yo decía, Dios, tú me hablas, pero no me respondes. Se unieron profetas de México, pastores de México a clamar por mí para que Dios revelara. Profetas que escuchan la voz audible de Dios, profetas usados en ciencia, profetas a los cuales Dios les habla con nombre, apellido, fecha. Y Dios no me hablaba a mí. Decía, es que Dios parece que está en silencio. Y un profeta me dijo, hijo, este es el proceso, este es el inicio de tu proceso. Solo resiste y aguanta, que si Jehová dijo que Él está contigo es porque así es. Y a veces cuando Él está en silencio es porque quiere trabajar en nuestra vasija. Señor, le lloraba a Jesús, rompe el silencio, habla Jesús, háblame Jesús. Usa a alguien, Señor, porque no sé qué es lo que pasa en mi cuerpo. Cuando yo tomo el pastorado, esto empieza a amordazar, a amedrentar mi cuerpo. Esta enfermedad, estos pensamientos de muerte me están atormentando. Venían voces que me decían, tú vas a quedar loco. Tú estás quedando ya loco. Lo más triste fue de que un día yo estando predicando en la iglesia, un sábado, el día del Señor, recuerdo que mientras yo estaba predicando empecé a debilitarme y caí al piso desmayado. Algunos decían, vamos a traer una ambulancia. Como a la hora yo regresé, yo volví muy débil. Y recuerdo que empezaba yo a temblar, mi cuerpo ya temblaba, no resistía todo esto.
Mi cabello se estaba cayendo. Recuerdo que comía y todo lo que yo comía lo devolvía. Toda la comida la devolvía. Algo extraño pasaba en mi cuerpo. ¿Sabe dónde me encerraba yo a llorar? Era en el baño. Y yo estaba llorando, usé ese lugar como un lugar de refugio. Y yo lloraba y le decía a Jesús: ¿a dónde está Jesús? ¿Acaso voy a morir? ¿Acaso me vas a dejar? Y yo recuerdo que decía: yo te amo, Jesús. Yo hice un pacto contigo y sé que ese pacto está sellado y firmado con letras de oro en el cielo. Y lo que tú hablaste se va a cumplir. Lo único que alientaba mi vida cuando el diablo venía a amordazarme y a decirme: tú vas a morir, el día de mañana ya no vas a amanecer vivo. Lo único que venía a mi espíritu era una palabra que decía: yo tengo promesa de Jehová, y Jehová no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Tengo promesa de parte de Dios. Se reclama, se malacha. Hay gente que tiene promesa de parte de Dios. ¿Y sabe por qué? Satanás no lo ha tocado. Aleluya. ¿Y sabe por qué? Aún los accidentes que han pasado cerca de usted no lo han tocado. Porque está acechado con una promesa. Está acechado, está marcado con una promesa. Ay, 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 ay. Dile al que está a tu lado: tienes promesa. Muchos de la iglesia donde yo pastoreo no sabían. Después de que yo sufrí este desmayo, fueron 2 veces, me decían: está bien. Y yo le comentaba a hermanos cercanos y le decía: hermano, he ido al médico. He ido a muchos médicos. Más de 30 médicos diferentes en México. Clínicas particulares, privadas. Y nadie me encuentra nada. Yo recuerdo que el año pasado, precisamente en este mes, me hizo una videollamada un brujo. Este hombre me hace una videollamada e insiste que yo responda. Yo respondo a esta llamada y me dice: yo soy el maestro de una escuela de brujos aquí en México. Y me han hablado de ti. Y recuerdo que él me dijo: te voy a enviar una foto de todo lo que nosotros hacemos. Y mientras él está hablando conmigo, yo estoy enfrentando una batalla con él. ¿Sabe por qué? Porque se habían levantado grupos grandes de alto rango de hechicería en México para verme destruido. Y recuerdo que cuando yo lo miro, yo le digo: yo no vengo a hablarte de mí, yo vengo a hablarte de Jesucristo. Y él me dijo: a ese Jesús yo lo conozco y no quiero escuchar de él, porque me da sueño cuando hablan de Jesús. Cuando un cristiano me habla de Jesús me da sueño. Y yo le dije: pues si ya lo conoces, vengo a hablarte y a repetirte y a confirmarte que Jesús tiene poder y que venció a la muerte en la cruz del Calvario. Y le digo: ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu sepulcro? Porque yo, Jesús, te he derrotado. En la iglesia donde pastoreo, tuvimos que sacar hechizos que habían enterrado, huesos de humanos que estaban enterrados ahí. ¿Sabe por qué? Porque la brujería existe. La hechicería existe, pero hay un Dios que está en su trono que también es real y su nombre es Jehová, Jehová de los ejércitos. Aleluya, aleluya. Recuerdo que grandes grupos satánicos se empezaron a levantar en mi contra. Recibía mensajes de personas que trabajan en hechicería que me decían: te vamos a ver destruido, vamos a acabar en contra tuya. Y otros decían: ya no prediques, ya no hables,
Pero yo, a pesar de que ya no tenía fuerza físicamente, sentía que en mi espíritu había un fuego que me decía: no te detengas, sigue peleando, sigue predicando. Había un fuego dentro de mí que me decía: yo estoy contigo. Fuimos a un médico para determinar clínicamente qué era lo que yo tenía. Y el médico se me queda mirando. Y el médico me dice, haciendo el análisis de todo lo que tú tienes: hemos determinado que tú sufres un cuadro de ansiedad. Es un cuadro de depresión, un cuadro de ansiedad que te está acabando. Se me pasó por la mente y yo dije: la ansiedad es un espíritu. Y yo no puedo tener este espíritu. ¿Y por qué este espíritu ha llegado a mí? Y hay gente que lo sufre. Hay cristianos evangélicos que lo sufren. Y no es que estén en pecado. Y no es que les falte búsqueda con Dios. Usted lo escuchará. Espérese tantito. Recuerdo que yo me quedé meditando. Yo dije: este médico está equivocado. Fuimos al siguiente día a buscar otro médico. Y me dice el médico: visualizando lo que hay dentro de ti, es un cuadro de ansiedad muy fuerte. En esos días mi cuerpo se llenó de muchos granos. Granos en el pecho, granos en los brazos, que cuando yo desperté con esos granos yo me asusté. Yo me espanté. Fuimos a un dermatólogo y el dermatólogo me dice: esta es una enfermedad, es una bacteria. Pero él me da medicamento y el medicamento no me hacía nada. No me causaba nada de efecto en mi cuerpo. Yo subí, recuerdo, a una montaña el día de mi cumpleaños, que fue el 13 de noviembre. Yo subí a una montaña del año pasado. Y yo subo y le dije a Dios: yo no quiero nada. Un día antes de mi cumpleaños venía esa voz que me decía: tú no vas a amanecer para mañana. Tú no vas a celebrar con los tuyos. Mire que ese día yo no estaba con mi familia. Yo estaba en el estado de México. Ellos se encuentran en otro estado de México. Y yo estaba solo. Y me acompañó el hermano que me acompaña y otro joven. Y subimos la montaña y le digo: espérenme ahí, yo voy a subir. Y yo llegué a donde estaba un árbol, un pequeño árbol. Y yo me postré. Y cuando estoy postrado estoy clamando y Dios está en silencio, en silencio. Y le dije: Jesús, Dios, hoy no quiero pedirte nada. Mira que los años pasados personas de otros países me mandaron obsequios, regalos. Pero ahora los regalos no llenan el vacío que hay en mi corazón. Dios usó a gente para bendecirme. El año pasado tú me regalaste cosas que yo te pedí. Pero ahora todo lo que llega a mis manos no llena el vacío que hay en mi corazón. Me siento triste. Me siento triste. Yo no sé a cuánto le ha pasado que ha llegado un momento de tristeza en su corazón. Un momento de angustia en su corazón. Y tú dices: ¿a dónde está Dios? ¿Por qué te has ido de mi lado? Siento que no te escucho. Siento que te has ido. Así le decía yo al Señor: no te puedo sentir. Por más que quiero sentir tu presencia, no siento tu presencia. Por más que me postro y clamo a ti, Señor, siento que no estás. No siento tu respaldo. No siento tu presencia. ¿Dónde está Jesús? Hoy no necesito nada material. Hoy necesito que me llene este vacío que hay en mi corazón. Porque es mejor tu presencia que la vida. Es mejor tu presencia que la vida. Hay gente que lo tiene todo, pero no tiene paz en su corazón, pero no tiene felicidad en su corazón. Yo se lo digo porque fui uno de esos.
Yo tenía todo, mi familia en comodidad, pero un vacío en mi corazón, un vacío en mi alma. Hay grandes políticos que lo tienen todo, pero no hay paz en su corazón. Hay grandes personas, poderosos reyes de esta tierra, que lo tienen todo a su disposición, pero no hay felicidad en ellos. Y hay personas así aquí. Por eso Dios me dijo, predícalo. Porque hay personas así, con vacíos en su corazón, con desesperos en su corazón, con angustia por las tardes, pero no hay felicidad en ellos. Y yo le dije, Jesús, lo único que quiero hoy es que hoy me llene con tu presencia. Por más que he querido llorar en tu presencia, no puedo. Siento que mi corazón se ha endurecido. Siento que mi corazón está endurecido. No sé qué es lo que pasa. No sé cuánto tiempo estuve allí, cuando de pronto yo recuerdo que llegó una niebla, una oscuridad que me envolvió. Y esta oscuridad me envuelve y empezó a soplar un viento recio. Los cielos se oscurecieron y llegó una potestad frente a mí que empezó a susurrarme y me empezó a decir, ¿sabes quién soy yo? Yo soy aquel que tentó a Jesús en el desierto. Yo soy aquel que estuvo con Jesús en el desierto. Y Él me dijo, ¿a dónde está tu Dios? ¿A dónde está el Dios que tú predicas? ¿A dónde está el Dios que tú alabas? Y yo estaba llorando solamente. Y Él me dijo, mira, así como tú, hay muchos que sirven a ese Dios. Hay muchos que predican a ese Dios. Hay muchos que sirven a tiempo completo a ese Dios. Pero su Dios los tiene postrados en cama. Su Dios los tiene postrados en enfermedades. Y su Dios no los ha sanado. ¿A dónde está su Dios? Esa era la voz del diablo y su demonio. Y recuerdo que yo estaba impactado cuando miré esa potestad. Yo como humano entré en terror, entré en miedo. No había palabras para yo poder decir algo. Y esa potestad me dijo, yo sé cómo tú te encuentras en este momento. ¿Sabes por qué? Porque Satanás escucha lo que tú hablas, pero no puede entender tus pensamientos. Y Él me dijo, sé por lo que estás pasando. Vamos a hacer un trato. Tú pactas conmigo. Yo te doy felicidad. ¿Quieres dinero? Te doy dinero. ¿Quieres casa? Te doy casa. ¿Quieres ser reconocido por las televisoras? Te lo doy. ¿Qué quieres? Me dijo, yo te puedo dar todo esto. ¿Qué quieres? Solo te pediré que ya no hables de ese Dios. Me dijo, ni los médicos han podido hacer nada, pero yo lo voy a hacer. Sabía, Él es el mismo que tentó a Jesús. Y Él sabe a veces en la condición en la que tú estás. Hay mucha gente necesitada en Venezuela. Hay mucha gente con necesidades en Venezuela que han pactado con el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque Él le ha ofrecido aparente, maquilladamente algo mejor. Y yo estaba escuchando y me viene una palabra que está escrita en la palabra del Señor, que yo le dije, óyeme, escrito está, al Señor tu Dios adorará y solamente a Él servirá y ante Él se doblará toda rodilla. Y yo le dije, ¿sabes algo, Satanás? Un día tú y yo estaremos cara a cara frente a Jesús. Un día tú y yo estaremos cara a cara. ¿Y sabes cuándo estaremos cara a cara? Cuando mi Rey venga en las nubes, cuando mi Jesús venga en los cielos y te va a encarcelar a ti, y te va a atar a ti, a tu demonio, a los ángeles que te trajiste del cielo, al falso profeta y al anticristo, y serás lanzado al lago de fuego.
entonces toda rodilla, aún las tuyas, se doblarán y confesará que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que fuera de Él no hay otro. Surema Shenda la batalla, Elema Shemaya Bastema Mai. Y yo voy a predicar a Jehová. Y Él me dijo: no hables de ese Dios, no hables de ese Dios, no menciones su nombre. Y recuerdo que Él empezó a llorar y me dijo: mira, dile a tu Dios que me perdone. Dile a tu Dios que me perdone. Yo sé quién es ese Dios al que tú mencionas, porque yo lo conocí, porque yo lo adoré, porque yo estuve con Él. Dile a tu Dios que me perdone. Y Él empezó a llorar. Él es padre de la mentira, y cuando Él habla de lo suyo habla. Pero de pronto se miró una luz que resplandeció como un rayo, que dijo: a Él no lo toques, porque Él está sellado, porque Él está marcado, porque Él está sellado. Aleluya. Apareció mi amado, apareció Jesús, apareció mi amado, apareció Jesús, el que pelea mis batallas, apareció Jesús, el que está conmigo, apareció Jesús, el que está en esta hora, en este lugar. Aleluya. Él llega justo a tiempo. Él no llega tarde, Él llega justo a tiempo. Dile al que está a tu lado: Él llega justo a tiempo. Bendito sea Jesús. Él llega justo cuando tú lo necesitas. Él llega justo cuando yo lo necesito. Bendito sea Dios. Y cuando vi ese rayo, no miré a nadie, solo miré como un rayo que estaba iluminándome. Me dijo: hijo, el hombre llama a lo que tú tienes ansiedad. Y hoy quiero hablar contigo. Tú dices: ya no voy a vivir, ya no podré estar el día de mañana. Tú has dicho: Jesús, ¿a dónde estás? Mira, hijo, cuando alguien es procesado por el fuego, yo tengo que estar en silencio, porque es una orden, es el orden de Dios. Yo tengo que estar en silencio. Y tú todavía estás siendo procesado, y apenas estás siendo pasado por el fuego. Y yo le dije: Jesús, dame felicidad, llena el vacío que hay en mi corazón, porque me siento morir, porque siento que ya no estoy existiendo en esta tierra. Siento como que estoy perdiendo hasta mi identidad, quién soy, en dónde estoy, a qué he venido, para dónde voy. He perdido todo eso, Jesús. Te quiero servir, Jesús, pero no quiero estar en esta condición. Y yo recuerdo que Él me respondió con una voz pasible de paz y me dijo: Diego, el hombre llama a este espíritu ansiedad, y yo lo he permitido que ese aguijón entre en tu cuerpo. Yo he permitido porque es un aguijón que he establecido en tu cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque en estos últimos tiempos, me dijo, este espíritu de ansiedad atacará a evangelistas. Este espíritu de ansiedad atacará a misioneros. Este espíritu de ansiedad atacará a pastores. Este espíritu de ansiedad atacará a profetas. Este espíritu de ansiedad atacará a ministros. Este espíritu de ansiedad atacará a niños. Este espíritu de ansiedad atacará a jóvenes, adultos, aún ancianos, y muchos se quitarán la vida. Escucharás por las redes, por los medios, que aún pastores se quitaron la vida, porque la presión será tanta para este tiempo, porque este es el tiempo determinado de juicio y desesperación para el humano. Muchos pastores no aguantarán la presión, y tú verás cómo dirán: pastores se quitaron la vida. Personas que sirvieron a Dios se quitaron la vida. Y hace unos meses atrás miré una publicación: este pastor se quitó la vida.
Esta persona que ministraba, un joven que ministraba cantando, ahora está pactado con el diablo. Porque hay pruebas a veces que tú no sabes de la que el pastor, de la que el ministro está viviendo. Hay pruebas que está viviendo y tú no lo sabes porque lo ves reír, porque lo ves danzar, porque lo ves glorificar a Dios. Pero hay pruebas que está peleando en los secretos. Dile al que está a tu lado: yo soy tu hermano, yo te voy a ayudar. Aleluya, aleluya. Hay mucha gente que está viviendo esto que yo te estoy contando. Dios me dijo: irás, porque hay muchos que están buscando el suicidio y yo los quiero libertar. Y recuerdo que Jesús me dijo: el proceso empieza, no acaba, solo resiste. Y yo lo he permitido en tu vida, porque ¿cómo tú podrás entender a alguien que traiga ese espíritu y venga a ti a consultarte? ¿Cómo lo vas a entender si tú nunca has pasado por eso? Y yo te estoy haciendo pasar por esto, porque muchos jóvenes, muchos adultos, muchos ministros que están a punto de quitarse la vida, yo los enviaré a ti para que tú seas un puente de bendición, para que tú puedas entenderlo, para que tú puedas orar por ellos y ellos sean libres, porque vendrán muchos con este espíritu a ti, para que tú clames a mi nombre y yo los haga libres. Eso es lo que se está viviendo hoy en día. Y este espíritu es un espíritu que está oculto. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo quería contárselo a alguien, este espíritu me hablaba y me decía: nadie te va a entender, nadie podrá entenderte, nadie podrá entenderte, no le cuentes a nadie. Y yo me lo ocultaba. Y recuerdo que un médico me dijo: ya no puedes ocultarlo, tienes que resignarte, tú tienes ansiedad. Y cuando yo bajo de esa montaña, yo bajé lleno de Dios, sentía mi corazón contento, alegre, y decía: creo que ya el proceso terminó. Pero al día siguiente empeoraron las cosas, se tornaron las cosas peor. Yo recuerdo, iglesia, que ya no podía más. Llegaba inconsciente a la clínica. Empezaron a darme medicamentos, cápsulas, pastillas, inyecciones, y nada de eso me hacía efecto. Y las noches era mi hora de orar a Dios y descargar todo y llenarme de Él. Y le decía: Señor, siento morirme con este proceso. Ayúdame, Jesús. Dame fuerza, Jesús. Yo recuerdo, iglesia, que los últimos días fueron mis peores días. Yo no dormía, venía durmiendo a las 4 o 5 de la mañana. Yo estaba despierto. Pero la palabra de Dios dice que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan ¿a qué? A bien. Y esto me ayudó a bien a mí. Porque en las horas que yo no podía dormir, yo lloraba. Yo clamaba y le decía: Jesús, te pido por este, por esta, por este. Yo dupliqué las horas de oración. Leía la Biblia. Estaba más relacionado con Dios. Esto me estaba ayudando para bien sin yo darme cuenta. Y yo recuerdo que las últimas noches yo me cambiaba de lugar para otro lugar para encontrar paz, pero no lo hallaba y eran las peores. Pero eran las últimas ya. Eran las últimas. Cuando en una vigilia que tuve con el hermano le dije: Jesús, yo creo que tú hablas y tienes profetas aquí en México. Háblale a un profeta, rompe el silencio. Y me marca una profetisa mujer. Me manda un audio al día siguiente por la mañana y me dice: hermano Diego, yo soñé a 2 brujas de alto rango que están trabajando contra ti.
toda esta ansiedad, lo que tú tienes, yo no había hablado con ella, me dice, va relacionado con un hechizo, un espíritu de brujería. Y ella me dice, yo miro a estas dos mujeres que se han levantado contra ti. Y yo puedo mirar en visión como yo y tú tomamos un arco. Y cuando tomamos ese arco lanzamos flechas en contra de ella. Y una flecha tocó a una de ellas y cayó en un precipicio. Y la otra flecha atravesó sobre una de ellas, pero ella corrió a donde estaba un varón y le dijo, ayúdame, mira lo que me han hecho. Y este varón salió al rescate de esas brujas y le dijo, ¿qué le han hecho a mis hijas? Empezó a decir, ¿qué le han hecho a mis hijas? Ustedes me la van a pagar, me la van a cobrar. Y dice, de pronto miré que sobre nosotros venía un montón, bastante, una multitud de un ejército armado para violentar contra nosotros. Y yo decía en la revelación, creo que estamos solos. Ellos son muchos, nosotros somos dos. Pero a lo lejos miré como un mar, y sobre ese mar venía una barca muy antigua. Y sobre esa barca muy antigua venía un ejército celestial de Dios. Eran como discípulos que venían a nuestro rescate y nosotros nos embarcamos ahí y la guerra se empezó a arreciar, pero pudimos ver cómo vencimos en el nombre de Jesús. Y me dijo, hermano, la victoria Dios te la da, la victoria Dios te la da, porque ese es el Cristo que hablamos, ese es el Cristo que predicamos, un Cristo vivo. Desde ese día yo fui sano. En ese día me sentí tan bien. Sentí mi corazón con felicidad. Y el Señor me dijo, está llegando el final de este proceso. Porque sin proceso no hay unción. Porque sin proceso no hay gloria. Ese fue parte de mi proceso. Y hoy te digo, no sé cuál es el proceso que estás atravesando. Tal vez es otro peor que el mío. Pero te puedo decir en esta hora, bajo el poder y la unción de Dios, Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. El poder de brujería del cual me tenían atado fue roto en el nombre de Jesús. Eso se rompió. Hubo una liberación. Dios lo permitió, ¿sabes para qué? Para que yo buscara más de su presencia, para que yo me enfocara más en Él. Porque yo tenía una agenda llena. Predicaba aquí, en la tarde predicaba en otro lugar. Todos los días era predicar. Las almas venían a Jesús. Almas, más almas al reino de Jesús. Pero mi vida espiritual la estaba descuidando. Y cuando tú tienes una puerta abierta, es ahí donde el diablo dice, voy a entrar. Y yo me dormía sin orar. Decía, llegué cansado de la campaña, llegué cansado del culto. Dios sabe que gané almas para Él. Y oraba unas cuantas palabras y me dormía. Esa relación con Dios estaba perdiendo. Y por la mañana me tocaban la puerta, hermano Diego, apúrate, ponte listo, porque ya tienes que ir a predicar. En la tarde íbamos con los hermanos. Decían, tienes media hora para arreglarte e irnos a la otra actividad. Y yo estaba descuidando mi huerto por cuidar el huerto de alguien más. Y me descuidé de esa presencia, de esa relación. Y eso me ayudó a mucho para volver a la intimidad con Dios, para volver a estar pegado con Dios, para volver a estar pegado con el Espíritu Santo. Porque toda enfermedad, todo proceso te ayuda para bien, iglesia. A mí me ayudó para bien. Y pude darme cuenta. Porque llegaron gente a la iglesia donde yo estoy con hechizos para que yo muriera. Ellos decían, Él va a morir, Él va a morir. Lo queremos ver muerto. Pero ¿sabes algo? Hay un límite que Dios le pone al diablo. Aleluya. Hay un límite que Dios le pone al diablo. Y Dios dice, no lo toques a él, no lo toques a ella. Porque yo tengo propósitos todavía que cumplir sobre él, sobre ella en la tierra.
Oh, bendito sea Jesús. Y si has practicado esto, no te condenes, porque Jesús te ama. Jesús te quiere rescatar hoy. Él te ama mucho. El diablo te dice: Dios no te ama. Jesús te dice: yo te amo. Tú eres la niña de mis ojos. Tú eres la perla que yo creé. El diablo te dice: no tienes valor. Métete a la brujería, a la hechicería. Tu Dios no te escucha. Estás equivocado. Dios te dice: yo te amo mucho. Tú eres un diamante en mis manos, dice Jesús. Tú eres alguien precioso, hermoso para mí. Y hoy Jesús te quiere libertar. Hay alguien en esta hora que diga: yo quiero ser libre en el nombre de Jesús. Pase al frente. Alguien que quiera aceptar a Jesús en su corazón y diga: Jesús, ya no aguanto esta soledad, esta tristeza, esta angustia. Quiero aceptarte. Y si hay almas que traen un crucifijo, déjame decirte que Dios te ama, pero aborrece eso. Si de pronto traes ahí como una esclava que te la dieron, que para la suerte en el humano no existe. Lo que existe es la bendición y la gracia de Dios. Tráigalo, traiga eso. Si le han dado de pronto un collar ahí con una imagen y le diga: esto te va a servir, déjame decirte que no te va a servir, que te va a servir el Jesús que me hizo libre. Tráigamelo aquí, tráigamelo. No tenga pena. Hay alguien que quiera dar. Hermano, ¿cómo le llaman? Collares. No, ¿cómo le llaman? Mundo hechicería, clava, collares, contra. Si de pronto le han dado un contra, algo a usted, tráigalo aquí, venga. Despóquese de eso, porque hoy Jesús quiere habitar en usted. Eso ya no va a habitar en usted, Jesús sí. Aleluya, aleluya.